Vamos a dedicarle ahora este y otros videos más para hablar de una realidad que se deriva de la que veníamos nosotros considerando, de las enfermedades espirituales, de la que veníamos hablando en este caso concreto, que es la gula, para poder hablar también nosotros de una dimensión aún mucho más profunda, que esta sola consideración del desorden en la inclinación de la carne por atarse a los bienes creados, buscando en ellos solo el placer, sometiendo el corazón luego al olvido de Dios y al desprecio de los bienes espirituales, lo que provoca la gastrimargia o la gula. Vamos a hablar de los vicios espirituales, especialmente de la gula espiritual, que vamos a hacer luego de cada una de las enfermedades. Ahora vamos a hablar de la gula espiritual. Una consideración que es muy importante que nosotros hagamos al momento de poder considerar nuestro deseo de que el corazón sea totalmente de Dios. El corazón sano no es el corazón que no tiene herida, sino es el corazón que es moldeado por un amor que le hace transfigurar aún sus heridas más profundas y que hace de esas heridas una ocasión para que triunfe la misericordia de Dios y así también en nosotros triunfe por la gracia la elección de nuestra libertad por Cristo. Y entonces primero, al hablar de esto de la gula espiritual, lo primero que debemos decir, y de modo general, es que nosotros tenemos un paladar para saborear las cosas, al modo como ese paladar está conformado. Y tenemos que reconocer con humildad que tenemos un paladar del corazón para saborear aún las cosas espirituales, al modo muy humano. Por eso, detrás de los bienes espirituales que Dios da, y que son muy gustosos y sabrosos sensiblemente, sobre todo al comienzo del camino espiritual, esos bienes espirituales se le dan al alma, se me dan con gustos sensibles. Esos gustos y sabores sensibles no son Dios, son un modo como Dios me atrae porque es el modo que yo tengo de saborear algo. Pero Dios no quiere que yo me quede en los sabores y en los gustos, sino que yo sea capaz de ir a Él. Por eso Dios necesita educar ese paladar para que yo pueda ser capaz de acogerlo a Él. El paladar del corazón es algo que necesitamos que el Señor molde, para que nosotros, aún detrás de los bienes espirituales, del crecimiento espiritual, del trato y la amistad con Él, cuando hay sabores y gustos sensibles, no posemos en ellos el corazón, porque ellos son tan solo bienes creados, transitorios, medios, para ir a Dios. Y Dios, para poder moldear nuestro paladar, para hacerlo capaz de los bienes más altos, para acogerlo a Él, necesita ponernos en la noche oscura, necesita quitarnos los consuelos sensibles, suele hacerlo Dios al comienzo ya de la vida espiritual, cuando uno luego de grandes entusiasmos y gustos sensibles se decide a seguirlo, gustos en la oración, gustos en el apostolado, gustos en la mortificación, gustos en el servicio, luego Dios quita esos consuelos para que el alma no busque los gustos de Dios, sino al Dios que da esos gustos, pero que nunca Dios quiere que lo canjeemos por esos gustos. Por eso, para moldear el paladar de nuestro corazón, Dios necesita intervenir, porque nosotros solos no nos desprendemos de ellos. Por eso es importante reconocer eso, que cuando el Señor te quite los consuelos y gustos en sus cosas, Dios no te abandonó, sino que Dios te vio crecido para poder quitarte esos consuelos y para que vayas más libremente a Él. Y comienza a moldear tu paladar para bienes más altos. Ponte contento, porque quiere decir que el Señor te está preparando para bienes más altos. ¿Por qué? Porque ha ensanchado tu capacidad. Ya no sabes gustar solo con sabores sensibles, sino que Dios también comenzará a comunicarse mucho más a tu alma por sabores mucho más altos y más espirituales, y forjará tu virtud, te identificará más consigo. Es importante tener en cuenta esto, que cuando Dios no da consuelos en los bienes espirituales, no es porque no nos quiera o nos abandone, sino porque queriéndonos, no quiere que nosotros le abandonemos a Él, buscando en los bienes creados los sabores que son creados, sino que aún detrás de los bienes espirituales y los gustos y gozos que en ello nos da, siempre vayamos más a Él. Tengamos en cuenta
esta primera enseñanza de lo que va a ser hablar sobre la gula espiritual.